y que le sigas dando a través de su espíritu ese anhelo de conocer más de ti, de disfrutar más de ti, de poder llevar ese fruto, Señor, que tú cada día siembras a través de tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que continúes con nosotros en la reunión, en cada uno de los testimonios, Señor, en cada uno de estos agradecimientos y de este privilegio, pues, de venir a compartir contigo, Señor. Nos quedamos en tu presencia, continuamos con tu presencia, Señor, y con el favor de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un aplauso para el Señor, que nos permite reunir. Muy buenas tardes para todos. Nos saludamos. Bienvenidos a mí. Todos los abracitos del mundo, mis adorables. Bueno, vamos a continuar entonces con la reunión. Vamos a seguirle dando la gloria y la honra a mi Señor. Eh, y vamos a continuar con los testimonios. Entonces, ¿quién quiere glorificar al Señor en la tarde de hoy? Energía. Sí, bueno, yo quiero contar dos testimonios. Bueno, buenas noches familia, ¿cómo van? Dos testimonios. El primero me pasó la semana pasada eh, y apenas hasta esta semana me di cuenta. Entonces, pues lo voy a contar. Y es en el trabajo, cometí un pequeño error, un pequeño error de 800 millones de pesos en un concurso. Un pequeñito error. Em, y la verdad me la pasé muy mal durante varios días porque lo que había proyectado era diferente. Entonces, cuando ya tuve reunión con mi jefe,
pues se había proyectado ese error, no se había proyectado ese error y me llegó una idea para poder corregirlo. Entonces, yo sé que Dios, Dios es muy grande. Papá Dios coloca esas ideas y apenas hasta ayer me di cuenta porque yo dije, bueno, ¿cómo me llegó esa idea para poder corregir? ¿Cómo me llegó en ese momento en una reunión difícil con mi jefe, en una reunión donde me provocaba casi que llorar? eh, y llegó ese momento de lucidez gracias a Papá Dios. Entonces, pues alabanza y gloria a Papá Dios porque me dio la idea para poder corregir el error. Y bueno, tengo trabajo todavía. Bueno, y el otro testimonio es, mis hijos, como ustedes saben y lo conté, viven en Miami. Estaban muy preocupados también esta semana por el huracán. El huracán llegaba categoría 4 esta semana a Miami, llega entre domingo y lunes. Y hoy me avisaron que ya no pasa por donde ellos viven, que el cono del huracán va más arriba. Y gloria a Dios porque pues va a ser difícil para las personas. Oremos mucho por las personas que están hacia el norte de la Florida, pero pues doy muchas gracias a Dios que mis hijos van a estar bien, van a estar sanos y eso es una alabanza a Dios. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más le quiere dar la gloria y la honra a mi Señor? Amiguis. Es mi amiguis del alma para los que están por allá en otro país, en otra ciudad. Tenemos un convenio desde el primer retiro que hicimos y nos volvimos amiguis. Pero la gloria de Dios, ¿no? Buenas tardes a todos. Bueno, ahora que Fabio menciona lo del huracán, le quiero dar la gloria a Dios porque esta mañana me dio por ponerme pues a orar de una manera, digamos que más dedicada, porque normalmente pues yo oro en la mañana, pero a veces es como cortico y bueno, ya. Pero esta mañana Dios colocó en mi corazón un sentir muy especial por la Florida y por Colombia también. Entonces hice un tiempito de alabanza y coloqué esa canción, bueno, varias, pero entre la que más realmente tocó fue un momento muy especial con el Señor, Preciosa Sangre, y oraba mucho por eso, por la gente en la Florida, por nuestros hermanos en Estados Unidos, por los que no conocemos, pero pues están en peligro de sufrir tanto. Y qué bueno oír ese testimonio de Fabio porque eso es una respuesta también para mí. Por eso le doy la gloria a Dios porque de verdad fue muy especial orar por las personas. Yo tengo algunos familiares en Miami, pero les confieso que no fue por ellos que no, o sea, no era porque ay, mi familia, ¿me entienden? O sea, no es, sí oré obviamente por todos, pero yo le estaba clamando a Dios, él como que me puso un clamor especial por la Florida y pues gloria a Dios que estén pasando ese tipo de cosas porque yo esta mañana le decía al Señor, solamente tú puedes reprender los vientos, ¿cierto? Solamente tú sustentas todas las cosas y fue un tiempo muy bonito. Y por Colombia porque pues ante los vientos de guerra y tantas cosas que pues a veces uno no alcanza a notar que Colombia sufre demasiado, ¿no? Y todos vamos a la carrera y todos hacemos nuestras cosas como dice la Biblia, que corremos de un lado para otro y llegará el día en que ya no va a pasar, o sea, simplemente llegará como ladrón y será el último. Así que ni nos daremos cuenta. Pero yo le pedía mucho a Dios por Colombia, eh, porque nos cubra con su preciosa sangre, por nuestro país, por los niños, por los jóvenes, por tantas cosas que uno escucha que ya personalmente ni siquiera quiero escuchar noticias, pero no tarda uno en enterarse de tantas cosas. Entonces, qué bueno que nuestro Dios nos escucha, nos protege, nos guarda, nos sustenta y bueno, la gloria a Dios por eso y también por nosotros porque mm,
como que cada día yo veo retos diferentes. Yo no alcanzo a salir de un compromiso económico cuando ya viene el otro. ¿Sí? Ustedes han oído a mis hijos por ahí, que el uno se va para un lado, que el otro para el otro. Y yo solamente me arrodillo delante de Dios porque como que es curioso que por esta época nosotros siempre estamos en situaciones económicas muy complicadas, muy apretadas, y a mí ya me da risa. Me da risa porque yo digo, ay Dios, ¿y ahora qué te vas a inventar? Porque la verdad que son millones y millones de pesos. Yo no puedo sumar diferente, ya, ya es así. Pero les cuento que para la gloria de Dios, yo soy de las monedas. Yo ahorro monedas de 1000, yo ahorro, yo confío en el Señor. Y es impresionante cómo Dios nos respalda y se inventa mil cosas. Ayer, por ejemplo, mm, me sorprendió mucho porque yo, pues por mi trabajo manejo muchos tipos de personas, ¿cierto? De temperamentos, todos somos diferentes. Y uno más o menos conoce quién es el cliente. Ya llevamos un tiempo trabajando, entonces llegó, antes de ayer me llamó un cliente y me dijo, ay, yo quisiera invitarlo a almorzar porque necesito preguntarle una cosita. Y bueno, yo le dije, ah, bueno, listo, almorzamos mañana. Entonces ayer efectivamente llegó como sobre la hora del almuerzo y me dijo, vamos a almorzar y tal, bueno, normal. Y me preguntó algunas cosas, pero esta persona es de esas personas que nunca me ha pagado nada porque siempre han sido procesos en donde participan otros en sus sesiones y eso, entonces terminan pagando los otros porque él es del que no suelta un centavo. Y pues bueno, entonces me sorprendió mucho porque antes de irse se despidió muy querido. Además siempre ha sido esas personas que son como agresivas. Se despidió muy querido, y me agradeció y me dijo, yo quiero que me reciba esto. Y me dio 100.000 pesos. De verdad que yo sentí que alguien me había dado miles de millones de pesos. Así es la cosa, ¿cierto? Esas personas que yo sé que nunca soltarían 100 pesos. Y me dio eso y yo le dije, no, no es necesario, pero yo insisto, por favor, Martica, por favor. ¿Ah? Y yo, vea, pues, solo Dios voltea los corazones porque nunca lo hubiera esperado de él. Lo hubiera esperado de otra persona, pero de él jamás. Entonces, pero yo veo cómo la mano de Dios se mueve porque, porque Él sabe lo que uno necesita, Él sabe cuándo le tiene que proveer y bueno, la gloria a Dios por eso. Bueno, ¿alguien más tiene más testimonios? Andrea. Tengo miedo. Que me da miedo brincarme. Bueno, yo le quiero dar las gracias a Dios hoy por muchas cosas. La primera es que esta semana he reflexionado mucho de que, pues de algo que dice la Biblia, de que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo he podido ver en mi salud, en mi bicicleta, en mi trabajo, en todo. O sea, Dios a mí últimamente, y creo que toda la vida, lo que pasa es que ha sido muy evidente para mí últimamente. Hoy compré mi bicicleta nueva hace 15 días, 15, 20 días. Me di cuenta que me la habían sacado, una bicicleta que quería mucho, era muy bonita, tenía muchas cosas chéveres. Me la sacaron del parqueadero de la parte del edificio donde vivo. Entonces, pero yo la tenía con seguro. Yo le decía a Fabio, pues bueno, Dios es bueno y es fiel y Él me va a proveer una nueva bicicleta, por algo lo hace. Mi bicicleta yo quería que tuviera frenos de disco, bueno, otras cosas. Y pues hoy sin plata, porque realmente pues apenas voy a empezar a trabajar, me ha dado provisión para una bicicleta todavía mejor que la que tenía. Entonces, cosas que uno no entiende, pero no me afligí. O sea, lo más bonito es que cuando me di cuenta que la bicicleta no estaba ahí, yo ya estaba cambiada, o sea, yo ya estaba lista para salir a montar.
y llegar y encontrar que no está tu bicicleta, pues como que dije, ¿qué pasó? Y en el corazón, cuando bajé la escalera, yo decía, no está mi bicicleta, como que Dios lo ponía en mi corazón, pero me dio mucha paz. Y ver hoy mi bicicleta nueva, y Fabio me decía, te ves como una niña chiquita feliz con tu bicicleta nueva, es que yo disfruto todo, todo lo que Dios me da, lo disfruto como si fuera una niña chiquita, me subía a la bicicleta y la pedaleaba en un parqueadero y le daba vueltas, y de aquí en adelante pues es ver eso, o sea, mi bicicleta es un pequeño testimonio de todo lo grande que hace Dios en mi vida. Otro testimonio es que mi papá hoy cumple años, entonces pues es una bendición tener a mi papá, es el amor de mi vida, muchos de ustedes lo saben. Entonces, saber que de mi papá Dios me lo presta un año más de vida, pues qué más regalo. Y otra, mi salud. Hace unos días me dieron un muy mal pronóstico de la tiroides. Hemos estado orando pues mucho en la iglesia. Fui donde otro tipo de médico, de medicina, y me dijeron, usted no tiene absolutamente nada en su tiroides. O sea, usted se debe cuidar, debe cambiar ciertos hábitos, pero a usted nadie le va a quitar la tiroides. No se la deje quitar, que está bien. Cuando veo yo eso, pues yo me quedé tan, he estado tan contenta y como tan agradecida con Dios que yo no, pues no tengo palabras, porque para unos médicos era extraerla, para otros está perfecta. Entonces, ver la gloria a Dios, porque pues yo no me la he querido yo no me la quiero sacar. Finalmente es un órgano principal y pues yo no quiero que me lo toquen. Y Dios lo hace. Entonces, pues me han dado medicamentos diferentes, digámoslo así, terapias diferentes, pero voy muy bien con ese tema de la salud. Y cada día me he sentido mejor sin necesidad de pastas. Me están quitando el tratamiento y me siento muy bien. Entonces, gloria a Dios también por eso. Sí, estamos enérgicos. Bueno, el Señor nos llena de energía porque, empezando porque iniciamos la alabanza, no me correspondía y el Señor es así, bueno, lo llena uno de energía y, y es todo, todo bonito. Creo que ya arreglamos lo del sonido. Nos estaban escribiendo que no estaban escuchando, pero hoy nuestro ingeniero es Samuel, entonces estaba ya revisando. Bueno, ¿alguien más? Bueno, qué bendición alabar tanto al Señor y dar testimonio de su bendición. No sé. Eso. Buenas tardes, familia. Yo le quiero dar la gloria a Dios porque el miércoles ya se completó el proceso de lo que era para entrar a trabajar acá en Efecti. Inicialmente eran 5 pruebas que había que hacer, lo hice ahí, todo bien, buen puntaje, pero después salieron que había que hacer otra prueba más. Pero ya gracias a Dios el miércoles me dieron el usuario, entonces ya comencé a trabajar formalmente allí. Y el jueves ya tenían las nuevas gafas listas, entonces estoy estrenando nuevo puesto de trabajo y nuevas gafas también. Entonces, ese- la gloria sea para Dios. Lo que quieras. Bueno, mientras que suben y le colocan más volumen para que podamos compartir el tema con las demás personas que se encuentran en otras ciudades y en otros países, porque somos internacionales. Bueno, pues seguirle dando la gloria al Señor porque es un privilegio eh, estar aquí y que el Señor use la vida de uno para poder compartir su palabra y lo que Él permite que pues podamos transmitir y como enseñar, haciendo pues la aclaración y la salvedad que la primera edificada soy yo. Eh, Al momento de pedirle al Espíritu Santo que sea Él guiándome, mostrándome el tema, eh, que mi boca sea llena con su palabra, que no sea ese sentimiento humano, sino que sea Él a través de mi vida
con mucho temor, con mucho respeto y con mucho agradecimiento a Dios, porque siempre da pues nervios, pues como la ansiedad todavía me dan como cosquillas en el estómago, de todo, pero bueno, cogida la mano de Dios y que sea Él el que nos permita entender eh, esto que nos quiere enseñar hoy. Y parte de viendo pues la situación que uno vive todos los días y los sueños que uno llega a tener. En estos días en el Facebook salía una foto de una de las que tomamos cuando Dios me dio el privilegio de ir a Israel y a Egipto, ahorita en septiembre, hace un año, y, y ver cómo Dios, cosas que uno, o sea, para mí era muy, muy lejano poder ir. Uno, porque pues la primera situación por mi padre, pues es de conocimiento de todos ustedes la situación que mi padre vive. eh, Está muy enfermo y pues está totalmente ya postrado en cama, eh, ya perdió el habla, perdió toda su movilidad, escasamente abre sus ojos a veces, en este estado, en este momento, de vez en cuando, de pronto 1 o 2 veces al día, pero está consciente. Si uno le habla al oído, a veces reacciona como demostrando de que sí entiendo de qué me están hablando. Y el año pasado para mí era, pues yo le decía a Dios, Señor, o sea, yo quiero ir, pero qué tal que mi papá se muera y yo no esté acá, se vaya a su presencia. Eh, Dos, pues el anhelo de ir con mi esposo. Sí, es un anhelo y sé que el Señor nos va a volver a llevar y vas a ir conmigo. El Señor te va a llevar. Pero ese sueño, siempre desde que lo anunciaban y aún en mi casa, por parte de la familia de mi papá, siempre se hablaba de Israel, por mi padre es de descendencia libanesa, entonces siempre había como ese sueño. Pero a veces se presentan circunstancias y con ese tema, eh, bueno, espero que lo mismo que el Señor me ha mostrado y me mostró estudiándolo, eh, que los sueños se pueden hacer realidad. Hay algunos que se cumplen, hay otros que no, porque a veces se presentan situaciones, obstáculos que hacen que no, definitivamente esto como que no va a ser, o de pronto uno lo ve muy lejano, lo ve muy imposible. Y bueno, Dios a través de su palabra nos enseña que los sueños con Él se hacen una realidad, porque Él nos conoce y Él sabe cómo Él nos formó. Nos conoce desde antes de nacer. Imagínense en eso. Para mí ha sido algo espectacular saber que lo que estamos aprendiendo, lo que yo estoy aprendiendo, que sabe cuántos cabellos tenemos cada uno. O sea, eso me parece desde antes de la formación en el vientre de nuestra madre, sabe qué vamos a hacer y tiene planes para nosotros. Entonces, hay unos sueños que son como más humanos, o sea, es como lo que anhela mi corazón, eh, de pronto viendo paisajes o viendo situaciones, o bueno, qué sé yo, y entonces uno anhela tener algo. También hemos visto que a través de la palabra de Dios se han cumplido muchos sueños. Entonces vamos a leer un pasaje de la Biblia en donde el Señor nos muestra, hay varios personajes en la Biblia donde ellos han tenido sueños. ¿Quiénes han tenido sueños en la Biblia? A ver, mi estimado caballero, ¿será que le pasa el micrófono allá? ¿Qué sueño en la Biblia, qué hombres de la Biblia han soñado? José, ¿quién más? Jacob. Jacob, ¿cuál era el sueño de Jacob?
de la escalera, ¿no? Había una escalera que subía y bajaba en el cielo. Pero vamos a leer los primeros versículos en donde José, más o menos para poder ver cómo los sueños en José se hicieron realidad pese a su corta edad en la que él empezó a soñar. Vamos a mirar desde qué época, quién nos puede ayudar con la lectura. José, eso es Génesis 37, del 1 al 10 puede ser. ¿Quién me ayuda con la lectura? Una voz fuerte. Walter. Génesis 37, ¿sí? Del 1 al 10. Dice, habló Jacob en la tierra donde había morado su padre, perdón, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Bueno, eso es como el inicio de la historia, ¿cierto? O sea, en donde está contando que qué edad tenía José, aproximadamente 17 años. Había ya unos inconvenientes en la familia con sus hermanos, ¿cierto? Porque su padre mostraba más preferencia por él, dice la palabra que porque lo tuvo cuando ya él era un hombre de edad. Entonces que lo amaba más de pronto que a sus otros hermanos. Y además porque él iba y le contaba todo a su padre lo que estaban haciendo sus hermanos, cuando se portaban mal, era como el sapito. Entonces, esto hizo que ellos le cogieran como rabia, fastidio, bueno. Y él va y les cuenta un sueño. Y el primer sueño dice que son unas espigas, que él soñó que habían unas espigas que las de él, todos como que hacían grupos de espigas, digámoslo así que se llaman espigas, yo no sé cómo se llamará eso, Juan Pablo, si son como espigas, ¿cierto? Y hacían montones y las de él quedaron derechitas, ¿sí? Se sostenían, quedaban derechas. Y las de los hermanos, los que estaban alrededor, las de ellos se inclinaban, o sea, se ladeaban hacia las de él. Ese fue el primer sueño que él tuvo. Y le contó a sus hermanos. ¿Qué le preguntan los hermanos? O sea, ¿qué significa esto? Que te vamos a adorar, que tú vas a ser el rey, que te vamos a hacer la venia. Y luego vuelve y tiene un segundo sueño y va y le dice, ¿cuál es el segundo sueño? Que el sol, que la luna y las estrellas se van a inclinar a él. Bueno, la historia continúa y vemos que a través de la vida de José pasan muchas cosas. La primera que fue vendido, ¿cierto? Después de que fue vendido, ¿qué pasó?
se hizo amigo del carcelario. Bueno, cuando lo vendieron, ¿lo compró quién? Y él fue un gran amigo de él, o sea, lo hizo como su mayordomo. O sea, José encontró gracia ante los ojos de Potifar y él lo trató bien, pero resulta que se metió la mujer de él que hizo que fuera a la cárcel, ¿cierto? Luego en la cárcel, José encontró gracia con el carcelero y también él ayudaba a cuidar, o sea, donde él estaba, iba encontrando gracia. Una de las primeras cosas era que él había conocido de Dios. ¿Y cómo había conocido de Dios? José, ¿por qué conocía de Dios? Por el papá, por su padre, porque su padre de tomo le enseñaba y le daba a conocer quién era Dios, cuál era el Dios, cómo había que amarlo, cómo había que adorarlo. Y eso hizo que él siempre tuviera ese temor de Dios, estuviera en unión con Dios y él encontrara gracia delante de los hombres. Pero a medida que fueron pasando todas esas circunstancias en la vida de José, uno pensaría que ese sueño y que eso que él vio, que el Señor le permitió ver a él, en donde iba a ser adorado, ¿cierto? Porque llegó a ser prácticamente un rey, ¿cierto? Llegó a gobernar, a dirigir. No podría ser después de que fue vendido, humillado, maltratado, preso, todo lo que estuvo. Entonces, con esto ¿qué podemos ver o qué nos puede enseñar el Señor a través de la vida de José y en estos primeros versículos en donde vemos que él, siendo aún de muy corta edad, el Señor le dio un sueño y que ese sueño se hizo realidad pese a los obstáculos? Entonces, estudiando un poco la palabra, entendía que hay sueños que son como muy humanos, o sea, que uno anhela, por ejemplo, yo quiero ser abogada y bueno, tengo que tener un proceso, ¿cierto? Para llegar a tener ese título. O voy a comprar mi casa, entonces voy a empezar a ahorrar. Martica decía ahora, yo uso mucho las monedas. Ella ha dado testimonio que cuando va a viajar, siempre el anhelo de ir a Israel, porque aman a Israel, ella y toda su familia, ella empieza con sus monedas de 1000 y sus billetes. Una de las cosas que le aprendí y que así empecé igual para ir el año pasado, pero pues Dios me dio la bendición, primero de ir hasta allá, ir y volver y mi padre pues por la gracia del Señor todavía está vivo. Bueno, el testimonio con él es un poco raro porque en este año ha estado muy, muy grave, pero pues el Señor todavía no tiene ahí y pienso que nos está formando, haciendo un paréntesis, nos está formando a mis hermanos y a mí, creo que para dar testimonio, cómo es que tiene uno que depender de Dios. Pero también aprendí que ese sueño, bueno, empecemos entonces, saque el pasaporte, saque la visa y empiece a ahorrar. Entonces yo cogí a ahorrar los billeticos de 2000, pero eso era mi sueño. En parte me lo cumplió el Señor porque pues el anhelo también era ir con mi esposo, pero también entendí que sé que es en el tiempo de cómo, no tengo ni idea cómo el Señor nos va a llevar a los dos. Cómo renovar votos en Israel, ese es otro de los anhelos y de mis sueños. Pero estudiando la palabra de Dios y para este tema, también sé que hay unos sueños que son de Dios. Y eso lo aprendí y quiero compartirles a ustedes un poco leyendo este pasaje de José. Que a pesar de todos los obstáculos que él tuvo y tantos años, porque más o menos a la edad de 30 años dice la palabra, si uno continúa leyendo el tema, él salió de la cárcel. O sea que sí, cuando él contó los sueños tenía 17 años, fue pasando el tiempo mientras que estuvo de mayordomo, de esclavo, no, eso, o sea, todo lo que le pasó,
Y finalmente, tal cual como el Señor se lo mostró en sus sueños, así se cumplió. Entonces, vamos a ver cómo, pues, como unos tips de cómo serían los sueños para saber qué son los sueños que son de Dios y que Él nos coloca en el corazón. Eh, Primero, pues tengo que recordar que todo lo sabe Dios de mí, que Él conoce mi corazón, conoce todo mi ser. Lo cantábamos ahora. Todo lo sabes de mí. Él sabe absolutamente todo, mis anhelos, mis deseos, pero también Él tiene unos planes para nosotros, tiene unos planes trazados y precisos. A veces por la ignorancia de nosotros, por la falta de conocimiento, estropeamos esos sueños y no permitimos que se hagan realidad. Entonces vamos a ver como unos punticos para ver cómo hago o cómo puedo yo ver que esos sueños sean de Dios y que se hagan realidad. Lo primero es liberarme del cautiverio. A veces, ¿cuál sería el cautiverio? ¿Cuál sería ese en donde yo puedo estar cautivado o de qué puedo estar cautivo para que un sueño o algo que yo quiera hacer no se haga realidad? El temor, los miedos, las fobias, los imposibles, la ira. A veces inicio algo y se me presenta un obstáculo o alguien me dijo lo que yo no quería que me dijera o hizo lo que yo no quería que hiciera. Hasta aquí llegamos, hasta luego te vi y echo para atrás. Ahora que tengo el privilegio y la oportunidad de compartir en mi oficina con Martica, en nuestra oficina, uno ve en esos casos y en esos procesos que uno lleva, a veces la gente es dura con uno, lo engañan, le dicen mentiras, lo ofenden, lo calumnian, lo meten a uno en problemas y en situaciones. O sea, yo he visto unas cosas que yo digo, Dios mío, pero si uno no está agarrado a la mano de Dios, definitivamente, es más, no podría llevar hasta el final ese proceso. Hemos visto unas cosas que uno dice, Dios mío, o sea, dame la fortaleza y la sabiduría hasta para hablar con la persona que lo está ofendiendo a uno, que lo está calumniando, que lo denuncian. Porque es que a veces la gente no se queda con simplemente decir, usted me robó, usted no hizo, usted no sirvió para nada, sino además van y lo denuncian. Y eso lo hemos vivido. A veces no se quedan solo las amenazas. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? No, entonces cerremos esta cosa y vámonos porque no, pero el Señor nos da ese corazón guerrero, pero cuando uno está agarrado de Dios para poder cumplir ese sueño. Viendo la vida de José, él empezó con pequeñas cosas y siempre tuvo un corazón para servir. No sé si al leer ustedes se dieron cuenta y espero que continúen leyendo todo el pasaje para entender más cómo siempre estaba sirviendo. Porque él halló gracia delante de los ojos del que lo compró, del carcelero. ¿Por qué sería? Porque él siempre estaba pendiente de hacer las cosas bien a pesar de, ¿sí? No, pues ya me metieron en la cárcel, qué vida tan triste la mía y tan desgraciada, hasta aquí llegué yo. No, este semestre no tuve para estudiar, tuve no sé qué, no, hasta aquí la dejo y no, ya. Voy a construir mi casa, voy a construir mi hogar. Y resulta que empiezo a tener dificultades con mi pareja, porque es que hoy en día hay tantos divorcios. Mire, pues nosotros manejamos más la parte de familia y es tan triste ver que no hay esa lucha, no hay esa perseverancia. Ese es otro de los requisitos para alcanzar los sueños. Uno tiene que perseverar. Y no ante el primer no, ante el primer obstáculo. A veces son muy grandes, claro que sí, pero no, lo dejo hasta ahí.
si yo voy a construir mi hogar, eso es un proceso. Compartir con una persona no es fácil, pero yo empiezo a construir, a conocer a la otra persona. Y eso poco a poco me va formando para poder tener un hogar, que es mi sueño, por ejemplo. Uno de mis sueños era, y le doy la gloria a Dios por mi esposo, era tener un hogar, casarme de blanco, y siempre decía, quiero tener la bendición de Dios. Sea pues mis padres son católicos, pero yo decía, no importa, Señor, si es un sacerdote, si es un pastor, pero siempre lo tenía claro que quería llegar con la bendición de Dios. Y Dios me dio ese sueño, construyéndolo poco a poco, porque no fue fácil. Para sostener el hogar, puedo tener una casa divina, porque puedo soñar con tener una casa, wow, que tenga todo. Hasta ahora hay unos sitios donde son las casas inteligentes que usted simplemente le hace un tic a la luz y la luz se prende alta, bajita, las puertas se abren, bueno, una cantidad de cosas, piscina, bueno, lo que ustedes quieran. Pero esa casa, ¿cómo la voy a llenar? Yo puedo tener todo eso, pero si no hay esas personas, lo que se llama hogar, el amor, la ternura, con todas las dificultades que se puedan presentar, pues no sería un verdadero hogar, ¿cierto? Entonces, de ese primer tip es liberarme del cautiverio. Y nosotros fuimos liberados. Nosotros tenemos un ejemplo muy grande. ¿Quién nos dio la libertad? Cristo Jesús. ¿Cuándo nos la dio? En la cruz, cuando murió por nosotros. ¿Y él sufrió aflicciones? Muchas. Muchas. ¿Cómo murió él? Pero el sueño del Padre y de él era darnos la libertad. Y él no se echó para atrás. El líder Raúl muchas veces nos dice, él hubiera podido decir, no, pero ¿cómo voy a hacer todo esto? ¿Sí? Sin embargo, hasta el final, hasta que nos dio la libertad. Nosotros no somos ya, ese cautiverio ya no lo tenemos. Lo que pasa es que algunos no lo conocemos, no lo aprovechamos, no lo vivimos, es otra cosa. Pero ese es el primer ejemplo que tenemos para lograr los sueños. Entonces, liberarme, ¿cierto? Que es el primero, del cautiverio. En el Salmo 126, 1, 2, ¿quién me lo pudiera leer, por favor? Salmo 126, 1, 2. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Sí entendimos lo que dice ahí? Cuando el Señor, y hay una canción, ¿no? Cuando el Señor, la cautividad. Entonces, fíjese que cuando Él nos libera, nosotros vamos a soñar, vamos a vivir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es liberarnos, salir de la cautividad, del temor, de la ira, del miedo, ¿qué más dijimos? Hay una cantidad de cosas que nos vuelven cautivos, nos vuelve esclavos y no nos deja libres, no nos deja hacer nada. El segundo tip es, ¿cuál creerían ustedes que debería ser ese tip? Sí, perseverar. Pero antes de perseverar, hay algo que necesito para seguir adelante y que es lo que me da fuerzas. Estar en una intimidad con Dios. Eso es, o sea, es vital porque si yo estoy con Él, Él me escucha.
Él sabe lo que me está pasando. Pero si yo le cuento mis anhelos, mis sueños, mi dolor, mi tristeza, Él está atento a escuchar mi voz, aunque sabe lo que me está pasando. Y me empieza a mostrar el camino. Me puede hablar en sueños como le habló a José. Me puede hablar por medio de las personas o de su palabra. Entonces es importantísimo tener una intimidad con Dios. Entonces, primero, liberarme de la cautividad, ¿cierto? De todas estas cosas que no me dejan avanzar, que no me dejan salir, esos miedos, esos temores, esas fobias, todas estas cosas, el Señor lo libera a uno cuando uno se pone en intimidad con Él. La segunda, la intimidad con Él. La tercera, dice, cuidar mi corazón y expandir mi mente, porque los sueños están directamente relacionados con la mente y el corazón. ¿Cómo explicaríamos esto? De pronto en mi mente yo tengo que quiero ser, voy a poner el ejemplo de Sebastián. Él sueña con ser futbolista profesional. Eso le llegó a su mente y ha bajado a su corazón, ¿sí o no, Sebastián? Y está luchando por ese sueño. Pero él tiene, y tengo el privilegio de conocer un poquito de cerca, que depende mucho de Dios y tiene mucha intimidad con Dios. Y a veces necesita alguna cosa de que, no sé, tienen que llevar, porque estudia y además se prepara para ser futbolista. Le ayuda a su padre en su casa. No porque esté aquí presente, pero es un muchacho luchador, pero tiene intimidad con Dios. Y las expresiones de él, si no me dejas mentir, Martica, es, yo confío en Dios. Me postro de rodillas con él y él me ha mostrado que sí se puede, que por aquí, o me dice que por ahí no, porque también creo que le ha dado esas respuestas a Sebastián. Entonces, primero llega a mi mente, luego baja mi corazón, pero a veces las emociones me juegan una mala pasada, porque a veces tenemos esos impulsos y vamos a hacer las cosas de la pura emoción. Yo le decía esta mañana a mi hijo, a veces uno toma decisiones solo con la emoción. No, es que ya me enamoré y ya, mejor dicho, nos vamos a casar. Pero espere, despacio, hay que hacer un proceso. O voy a entrar a la universidad ya porque es que creo que esto es, espere, despacio, vamos a mirar, vamos a planificar, ¿sí? Vamos a ponerlo en manos de Dios. Entonces, tengo que tener en cuenta cuando esos sueños vienen a mí o esos anhelos o tengo esa visión de que yo quiero llegar a ser. Pero cuando yo le pongo corazón, tengo que pensar que voy a servir. Si yo voy a ser médico, mi ilusión es, por ejemplo, Mariana ella quiere estudiar medicina. Si ella quiere hacer eso, en cualquiera de las ramas que vaya a estudiar, tiene que pensar primero en cuál sería el objetivo para estudiar la medicina. ¿Cuál creen ustedes que será el objetivo? Servir. Siempre que voy a iniciar algo, tengo que pensar que voy a servir. Porque si es que voy a pensar como a veces le enseñaban a uno los padres, no estudie eso porque eso no da plata, mijo. ¿Sí? Uno tiene que estudiar en lo que le dé plata. ¿Usted para qué va a estudiar eso? Y se invierte en las cosas. Y por eso es que uno a veces termina haciendo cosas que no debe ser, porque entonces resulta que eso no me dio plata miércoles. Entonces, ¿para qué voy a estudiar eso? ¿Que el dinero hace falta? Claro que sí. ¿Que nos da unos gusticos ricos? Pero por favor, deliciosos. O sea, pues si yo, por ejemplo, el viaje, ¿sí? No costó 5 pesos ni 5 millones. Pero el anhelo está ahí. Yo quiero aprender, quiero estar contigo, Señor, quiero gozarme en ti. Yo me disfruto todo. El líder me dice que yo me sollo con los paisajes y con las cosas porque es que ver el mar, ver las nubes, escuchar el río, el ruido del agua, ver los diferentes tonos de verdes, no sé, a mí eso me transporta. La verdad que sí, como dice él, me pega unas solladas terribles. Pero
es como eso, ¿no? O sea, uno no debe anteponer las cosas. Entonces, siempre debo pensar en que debo servir. Y lo vemos en José, porque José siempre ayudó a la gente y sirvió hasta el final. ¿Por qué él llegó a ocupar esas posiciones? Porque después, eh, ¿cómo se dice? Traducía los sueños que tenía, los interpretaba, perdón, gracias, los interpretaba y fue ganando sus posiciones hasta llegar hasta donde llegó y cumplirse el sueño que Dios le había dado de poder y aún servir a su familia, porque él les ayudó a su familia. ¿Sí? Claro que sí. Entonces, fíjese cómo los sueños también es para poder servir y se hacen realidad. Yo creo que no hay cosa más deliciosa que uno hacer lo que a uno le gusta y poder servir a la gente. Creo que eso es espectacular, o sea, y no se le hace a uno pesado. Hablo por mi profesión. A veces la gente, por ejemplo, cuando llega alguna consulta del divorcio y bueno, pues todo el tema. Y lo primero que siempre aprendí desde, pues cuando mi padre también es abogado y siempre decía, lo primero que usted tiene que hacer es ayudar a la gente antes de pensar en el dinero. Siempre nos lo inculcó. Y cuando tenía mi oficina, antes de conocer a John, a mi esposo, mis compañeras me decían, pero usted, ¿por qué siempre trata de arreglarles el matrimonio? Si se supone que usted va a ganar, va a cobrar porque haga un divorcio, ¿por qué los va a ayudar a divorciarse? ¿Para qué se pone a decirles que, oiga, venga, hablen, mire, pero si usted todavía la quiere, pero mire que el bebé, siempre me gozaba en eso. Y si se restauraba el hogar, pues eso para mí era una maravilla. Yo decía, siempre el Señor en otra forma me dará el dinero. Eso nos lo enseñó mi papá. Yo fui docente y trabajé con el distrito como maestra. Y mi papá también fue rector con el distrito. Y a él lo llamaban el abogado de los pobres. Porque mi papá a todos los niños, a todas las mamás, a todos los que él les ayudaba tranquila, mijita, vayan allá que yo les hago, que yo no sé qué. Y Dios le da a uno la provisión cuando uno sirve a la gente y cuando uno ayuda. Cuando no se podía ya que la gente me decía, no, no intente, yo ya hice, ya no sé qué, no la quiero y es que quiero otra persona. Pero igual, por lo menos a que terminaran de buena manera, que el divorcio no se hicieran odiándose, porque es que uno ve unas cosas terribles. Entonces, creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Estamos hablando de la mente y el corazón, ¿cierto? ¿Cómo es ese sueño? El otro tip es, debo preparar. Para yo poder ser abogada, tuve que estudiar y tengo que empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Igual si quiero ser médico, si quiero construir una casa, si quiero formar un hogar, ¿sí? Tengo que instruir, tengo que aprender, tengo que estudiar para hacer cualquier cosa. Y si tengo un sueño, tengo siempre que estar pendiente de que eso lo debo hacer. Entonces hemos visto cuántos tips. El primero, ¿cuál es? Liberarme de los cautiverios que tengo. El segundo, estar en intimidad con Dios. El tercero, y expandir mi mente. O sea, tengo que, pensar, tengo que mirar, porque es que si me dejo solo con las emociones, grave. Y el que acabamos de hablar, preparar, estudiar. Por ejemplo, con la palabra del Señor. Claramente Él nos dice que tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Cómo aprendo yo a conocer más a Dios? ¿Cómo aprendo a tener más esa intimidad con Él? Estudiando, preparándome. Y Dios nos da, somos unos privilegiados de tener la oportunidad de estudiarla de la forma como la estamos estudiando. Realmente eso le cambia a uno, pues así tal cual como le dice el líder Raúl, o sea, si a él mismo lo ha cambiado, porque pues ha sido un vuelco, pero Dios a través de pequeñas cosas lo va formando a uno y lo va preparando.
Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O más o menos está claro? Bueno, en Primera de Corintios 2:9, ¿qué nos dice el Señor? Por favor, ¿me ayudan? Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se pueden imaginar lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Será que se harán realidad nuestros sueños? Claro que sí. Con Él, o sea, no hay pierde. Y si no se dan, porque Él nos está formando, nos quiere mostrar por dónde, cómo va a ser. Miremos qué dice 8:2:17. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿No les parece espectacular? No sé si ustedes sienten lo mismo que yo sentí cuando los estaba leyendo y cuando el Señor me mostraba esto. Yo decía, Señor, ¿cómo no confiar en ti? ¿Cómo no tener una intimidad contigo? ¿Cómo no estudiar? ¿Cómo no prepararme? ¿Cómo no servir? Y claro, yo puedo en esa intimidad con Dios decirle, Señor, me anhelo, tengo esta visión, sueño con llegar a ser. Yo creo que, por ejemplo, cuando llegamos a galerías, ni siquiera cuando llegamos a galerías, porque nosotros empezamos primero con el líder Raúl cuando salió de la otra iglesia, nos empezamos a contactar en las oficinas, uno en la oficina de Fabio y otro en nuestra oficina. Y hablábamos, íbamos a orar en la oficina de mi esposo, en la oficina mía y en la oficina de Fabio. Y nos reuníamos y con Martica y orábamos y empezamos a soñar. Pese a todos los obstáculos que ustedes se puedan imaginar, de mentiras, de todo lo que ustedes quieran, tristeza, ¿sí? Dolor, había de todo. Y miren, los sueños se están haciendo realidad. Mire hasta dónde nos lleva el Señor. Y yo creo que un gran testimonio es ver la vida de líder Raúl. Que nosotros tenemos el privilegio de aprender de que uno no se puede soltar de la mano de Dios y que hay que tener una intimidad con Él. Y los sueños se hacen realidad. Y los planes que Dios tiene preparados para nosotros se cumplen. Se van a cumplir. Pero tengo que tener en cuenta como esos pasitos que nos ayudan. Hay muchos más, o sea, si seguimos leyendo la vida de José, aprendemos mucho de ahí, o sea, podemos sacar mucho de eso. Entonces tengo que tener, además, humildad para saber cómo lo debo hacer, cuándo lo debo hacer, dónde lo debo hacer, con quién debo hablar, porque a veces necesito ayuda de las otras personas. También esta mañana comentaba con una persona que me estaba comentando una dificultad y que tiene problemas con el esposo y yo le decía, a veces uno acude a la amiga que está separada o al amigo que está separado y entonces que le terminan diciendo, no, es que todos los hombres son iguales. Eso no sirven, eso no sirve. Mejor que se esté sola, mejor que esté. Conforme le haya ido, dice la palabra de Dios que lo que hay en tu corazón, habla tu boca. Entonces uno tiene también que saber con quién habla, a quién le dice, porque a veces uno le comenta el sueño a alguna persona, sí, mira que es que yo tengo este anhelo. No, lo primero que le dicen a uno, pero ¿qué le pasa?
¿Usted cree que va a poder hacer eso? No, eso cómo se va a ir para allá. Eh, eh, cuando íbamos a viajar, o sea, hubo alguna persona del edificio allá donde tenemos la oficina que me dijo, ¿y usted no le da miedo irse para Israel y para Egipto y que su papá se muera aquí? ¿Usted piensa que eso está bien hecho? Así. Y yo como que sentí, yo dije, "Ay, Dios mío, pero Señor, aparta de mí estas palabras porque si tú me quieres llevar, me vas a llevar y vuelve y me traes. Y aprender no fue fácil. O sea, eso fue un procesito de unos meses de decir que mi corazón no se ponga triste porque yo lloraba y yo decía, no, Dios mío, pero entender que igual allá o acá, si el Señor dice, hoy te llevo a mi presencia, pues el Señor se lo hubiera llevado. Yo puedo estar aquí y si me llaman ahorita, por ejemplo, don Héctor acaba de irse a la presencia del Señor. Seguramente que no. O sea, no puedo hacer nada porque todo está en manos y en los tiempos del Señor. Entenderlo no es fácil. Es que, pues la dura. No, todo es un proceso. Pero uno pegadito en la mano del Señor. Es como lo que estamos aprendiendo y creo que tengo que aprender muchísimo más con todo lo que estoy viviendo con mi papá. No por qué, sino para qué. Creo que para dar testimonio a las otras personas, para que honremos a nuestro Padre y le demos las gracias siempre, y creo que lo he reiterado muchas veces, cada vez que Dios me da el privilegio de pararme aquí, de darle gracias a Dios que puedo pasar saliva. Mi padre no puede pasar saliva porque estos músculos ya se le paralizaron. No puede. Y él hace el deber y mueve y hace que sí, y uno le dice listo, y las enfermeras, mi amor, pudiste pasar. No, al rato se le ve que la saliva está saliendo. Se le acumula ahí. Lo tienen que succionar con un aparato como una aspiradora todas las noches para sacarle la saliva. Porque se acumula acá, se producen bacterias y le dan neumonías. Este año ha tenido 6 neumonías. Y yo digo, si Dios me permite que esté ahí, y yo lo cuento, y siempre lo he dicho a mis amigas, que Dios me da la oportunidad, es para que nosotros caigamos en cuenta y le demos gracias a Dios de todas las bendiciones que tenemos. Pero por favor, usted puede pasar, tomar agua. Si no quiere comer, dice esto no quiero o esto sí quiero. Y uno a veces se enreda con pequeñeces. Me miraron mal, no me dijeron, no me dieron, no me quiere, no me saludó. Y mi padre no puede pasar salud. Yo digo, Señor, por favor, yo lo miro ahí, yo le hablo y trato de que le pongo música de alabanza, le pongo los audífonos porque ya no le puedo poner la diadema porque ya lo toca a uno, ya le duele. Aunque él está rígido, todo su cuerpo, sus manitas ya se deformaron, sus piecitos. A veces yo le pregunto algo y él como que quisiera, pero no puede, porque esto ya no tiene movimiento, a pesar de que hacen terapias de fonoaudiología todos los días. Entonces, pues Dios nos da muchas bendiciones, muchas cosas, nos da la oportunidad de soñar y de que nuestros sueños se hagan realidad. No dejemos de soñar. Eso tenemos que tenerlo claro. Y cuando los sueños llegan al corazón de Dios y salen del corazón de Dios, pues eso es súper espectacular. No importa los obstáculos. Tenemos que aprender a verlos, a superarlos y a manejarlos. Entonces, la invitación es a que debemos ser perseverantes, de que debemos tener una intimidad con Dios, que debemos soñar, no dejemos de soñar, porque además Dios ya tiene planes para nosotros, pero los que nacen en el corazón de Él y que los pone en el corazón de nosotros también se hacen realidad. Una pareja, una casa, un hogar, un trabajo, no sé, un carro, un viaje, todas esas cosas, Dios nos las hace realidad. ¿Por qué no se cumplirían los sueños? Para resumir. ¿Por qué no? Un sueño no se cumpliría. Pero entonces, ¿por qué no me preparo?
Esa es una razón. Porque no persevero, porque no tengo el conocimiento. Sí, es como lo contrario a lo que estábamos diciendo, ¿sí ves? Porque no me libero, no me apropio de esa libertad que ya inclusive Dios me dio, sino sigo atado ahí, no, es que yo soy de mal genio, así como me miraron mal, ya hasta aquí llegamos y ya no hago nada más. Dejo de creer. No me preparo y tengo que prepararme. Y una de las formas de prepararme es escudriñando las escrituras. Pero aún en la carrera que vaya a hacer, en lo que vaya a estudiar, o sea, tengo que estudiar, tengo que prepararme. Y con esas pequeñas cosas se llegan a hacer las grandes cosas. Uno hoy día mira y dice, "Ay, pero fulano de tal, mire, ya tuvo, tiene casa". No, pues es que, pero mire hacia atrás todo lo que ha hecho, ¿sí? Eso no es así de la noche a la mañana. Y cuando son de la noche a la mañana, no cogidos de la mano de Dios, no se ve de dudosa procedencia, como dice Juan Pablo, eso no se disfruta, no hay gozo, no hay felicidad, y si hay obstáculos, pues eso va a ser es para vivir en agarrones y en peleas y todo eso. Entonces, pues es invitarlos a soñar. Soñar es hermoso, grandes cosas, porque esas grandes cosas Dios no las cumple en su tiempo y a su manera, pero que se cumplen en el Señor. Y siempre Él va a mirar qué nos conviene y qué no nos conviene. Entonces, pues quiero darle la gloria y la honra a Dios porque eh, me deja ver que soy muy bendecida, que puedo disfrutar de tantas cosas pese a estos desiertos que he estado pasando, que me duele mucho el corazón, me da mucha tristeza ver tantas cosas que quisiera hacer y había soñado con mi padre. Una de esas es, quería llevarlo a viajar. eh, bueno, no se pudo, pero Dios me llevó, me dio el privilegio de ir a conocer su tierra y de hacer muchos viajes. Entonces, como decía Andrea, es ver las cosas bonitas y no fijarse en las malas y en los obstáculos. Siempre también hago el comentario, y es que también lo aprendí, que cuando le muestran a uno un papel y tú le pones un punto acá, en cualquier sitio, y le preguntan a uno qué ves ahí, y uno qué dice, ¿qué verían si yo le pongo un punto acá? El punto. Y uno no ve sino el punto. Pero no mira que alrededor hay un espacio grande blanco. Si vamos matemáticamente o no sé, una sucesión de puntos blancos que forman un espacio blanco. Uno no ve sino el punto del color que haya sido, del tamaño que haya sido. Puede ser grande, así una bola acá, pero uno no ve sino eso. Y eso pasa a veces en los sueños y en la vida de uno. No ve sino lo malo o el obstáculo. Y no ve que a veces eso es para enseñarme que por ahí no debo coger, que debo hacer para otro lado. El Señor es tan hermoso que lo va guiando a uno por esos lados. Entonces la invitación de hoy es a soñar en grande, que cuando se nos presenten esos obstáculos siempre es pensar que Dios, bueno, va a preparar y siempre ha preparado cosas mejores y más grandes, como lo leímos. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre. Y nos habla de los sueños. Entonces, tuvimos el testimonio, vuelvo y reitero, cómo uno siempre tiene que mirar lo bueno, ¿sí? Se perdió esto, pero bueno, Dios me va a dar otras cosas mejores. Entonces, los invito a que nos coloquemos en pie. Vamos a darle la honra y la gloria a mi Señor. Para que podamos concentrar, para que cerremos nuestros ojos.
y podamos tener en estos momentos, esa intimidad con Dios para que visualicemos, para que soñemos con Él, para que nos imaginemos que Él está aquí y le podamos decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque hoy pudimos levantarnos